Hola, hola, te saludo Fabiola Estrada desde mi canal, tu canal, Fabiola Estrada TV. Y hoy estaremos conversando con un invitado muy especial, que yo sé que ya lo están viendo en pantalla, pero que aún no voy a anunciar, una persona a quien quiero muchísimo, a quien conozco hace muchos años y que me ha dado unos buenos consejos. Pero antes voy a agradecer a mis auspiciantes, Waffles Caracas y al ingeniero Jesús Sánchez. Estos programas que realizo son gracias a ellos. Y abajo dejo los links para que los contacten. Y bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida al pastor Carlos Marval desde Panamá. Pastor, ¿cómo está? Bienvenido a mi canal, tu canal, Fabiola Estrada TV. Hola Fabiola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bueno, súper contento, emocionado de poder estar junto contigo y con toda la gente que sé que nos va a escuchar y nos va a ver el día de hoy o cuando salga el programa en las redes. Sí, Pastor, yo estoy muy contenta de que haya aceptado la invitación. Gracias por estar acá. Y ya saben, Pastor Marval, Carlos Marval, y estoy toda, viste, que me pongo nerviosa, desde Mires, Panamá. Y estaremos conversando o tratando un tema muy importante y muy interesante, como lo es viviendo en el espíritu. Y es algo muy importante porque siempre las personas están hablando de cosas espirituales, sobrenaturales, cosas de la nueva, o sea, de la nueva era, hay tantas cosas y no nos damos cuenta de que todo está en la Biblia y todo se basa principalmente en la vida de Jesús, de nuestro amado Jesucristo, y por ahí partimos. Yo estaba leyendo, Pastor Marval, en Juan 1, ¿verdad? Del 1 al 18. Voy a parafrasearlo un poco, donde decía, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y entonces hablan de la luz que vino al mundo, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo, obviamente, que vino al mundo y que vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron, y no lo conocieron, no lo reconocieron. Y Juan daba testimonio Juan el Bautista, correcto, daba el testimonio sobre él, y decía que él no era digno de darle las sandalias porque él no era del quien se hablaba, sino que venía una persona mucho más importante que él, una persona que se podría decir que venía a liberar, se puede decir de esa manera, ¿verdad? Yo leía que dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Eso es lo que encontramos en Juan 1, 9. Y dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Estoy hablando ya con palabra, ¿no? Ese es el 11. En el 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Y en el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y habla de que todo lo que viene de Jesús, ¿verdad? Del Cristo, es en espíritu y verdad. Y yo quiero preguntarle, Pastor Carlos, ¿a qué se refiere esto de que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y vino en luz al mundo? O sea, vamos a hablar un poquito de esa parte, porque vamos a hablar de viviendo en el espíritu. O sea, que hay una parte que es carnal y una parte que es espiritual en nosotros los seres humanos, ¿correcto? Correcto. Fabiola, ahí realmente en Juan capítulo 1, lo que el escritor sagrado nos va llevando es, nos da primero la claridad de que Jesucristo es Dios, de que Jesucristo estaba aún antes de la fundación del mundo. Recordemos que en Génesis capítulo 3 se encuentra la caída del hombre. ¿Cuál fue el problema de la caída del hombre? Que Dios le había dado una única orden al hombre. ¿Cuál era? De todos los árboles que están en el huerto tú puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de cierto morirás. Todos conocemos la historia, sea que la hayamos escuchado en el colegio, en la iglesia, en las comiquitas, en la película. Recordemos que Eva es tentada por la serpiente. Sabemos que no la serpiente, era Satanás o el diablo en la serpiente que la llevó a que ella desobedeciera el mandamiento. Dice que Eva come del fruto, le da a su marido y en ese momento entra lo que es la muerte espiritual. Por eso Juan habla de la luz, porque en el momento que el hombre peca, el hombre entra en una oscuridad.
una oscuridad espiritual. ¿Por qué? Porque entra muerte, y cuando hablamos de muerte hablamos de oscuridad. Entonces, esa muerte espiritual que entra es una separación que el hombre no tenía o no vuelve nuevamente hasta Jesucristo, tener una relación directa con Dios. Recordemos que en el principio la Biblia dice que Dios hablaba con Adán y con Eva de manera directa, sin intermediario, sin interferencia, cara a cara. Era una relación bien, pero bien cercana y bien, pero bien, de bastante confianza y bien bonita. El pecado entra y contamina, daña, separa, rompe, aparta al hombre de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Junto con la separación espiritual entra la muerte, entra la oscuridad. Y Jesucristo, entonces, es esa luz que viene que viene nuevamente a iluminar al hombre, porque el hombre sin Jesucristo estaba perdido. El hombre sin Jesucristo buscaba salida, pero no la encontraba. Entonces, esa luz que viene a alumbrar, así como a veces cuando nos levantamos en la noche y está oscuro y de repente nos levantamos para ir al baño, para tomar agua o para ir a la sala, y a veces no vemos cosas que están, no sé si te ha pasado que de repente te golpea con la cama, o bueno, los que tenemos niños pequeños con algún juguete, pisan un juguete, bueno, y eso es una cosa tremenda. Así mismo sucede, pero ¿por qué pasó? Porque no había luz y no pudimos ver con lo que tropezamos, con lo que nos golpeábamos. Así es igual. Entonces, ¿qué pasa? La parte espiritual del hombre, cuando el hombre se separa de Dios, entra en oscuridad, pero también entra en separarnos de Él. Entonces, ¿qué pasa? El hombre de alguna forma quería buscar la forma y nos damos cuenta que aún desde la antigüedad vemos muchas culturas que buscaban de adorar o buscaban un ser por encima de ellos, porque el hombre de por sí tiene la ansiedad de creer en alguien que esté por encima de él. Y muchas veces la gente por ignorancia, por error, a veces por desconocimiento, a veces tomamos caminos incorrectos y esos caminos incorrectos a veces nos llevan a la perdición. Pero qué bueno es saber lo que tú dijiste el día de hoy de Juan capítulo 1, que Jesús vino a los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron. ¿Qué está diciendo? Bueno, Jesús vino a, ¿quién eran los suyos? El pueblo judío, el pueblo de Israel, porque Jesús del pueblo de Israel, es judío. Él vino y mucha gente no creyó en él. Pero qué bueno es saber que a los que creemos en él, a los que creemos en su nombre, dice que somos hechos hijos de Dios. Entonces en ese momento entra la vida a nosotros, entra la luz de Cristo, pasamos de muerte a vida, porque todos pecamos y estamos separados de Dios. Pero Jesucristo es el puente que nos comunica con Dios. Y entonces el hombre puede empezar a desarrollar la parte espiritual que está dentro de nosotros, porque todo ser humano que está vivo tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. Ahora, la parte espiritual, ¿cómo la desarrollamos? Por medio de una comunión con Cristo. Entonces comienza a partir de ese momento el desarrollar la parte espiritual de forma correcta. Ya, ahora voy comprendiendo un poco más, porque yo estaba leyendo en la Biblia, evidentemente tuve que prepararme para poderlo entrevistar, imagínense. Estaba leyendo en la Biblia que los que vienen de Jesús somos del Espíritu o son del Espíritu, pero los que son de la carne vienen de Adán, ¿no? Eso es algo que yo estaba leyendo y me llamó mucho la atención, y eso está en Romanos, si no me equivoco, en Romanos 8 y Romanos 4, habla de eso, porque dice, por ejemplo, aquí voy a hablar de esto para que usted me ayude, y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Creo que tiene que ver con lo que usted está conversando. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, esa parte a mí me llama mucho la atención, porque dice que el que se ocupa de la carne, el que viene de Adán, o sea, es muerte segura. O sea, en cambio, los que vienen de Cristo es paz y vida. Yo lo estoy parafraseando con mis palabras según lo que he leído. Y eso genera mucha confusión, Pastor Marval, porque se podría decir que somos seres espirituales entonces. Me dice que tenemos espíritu, alma y cuerpo, que me imagino que es el cuerpo físico. Cuando hablamos de espíritu, aprovechando que hablo de esto,
¿a qué nos referimos? O sea, ¿cuál es la diferencia entre espíritu y alma? Ya que tocó esos dos puntos, porque muchas veces no sabemos la diferencia. Ok, el espíritu es la parte que nosotros podemos comunicarnos con el Señor. Y cuando estamos sin Cristo, esa parte espiritual está muerta. Por eso, cuando uno lee los evangelios, dice que se acerca un hombre al Señor llamado Nicodemo, le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para ver el reino de los cielos? Y el Señor le dice, si no naces de nuevo, del agua y del espíritu, no puedes ver el reino. Entonces él dice, bueno, pero ¿cómo yo puedo entrar nuevamente siendo ya viejo en el vientre de mi madre para nacer? Lo que no estaba entendiendo es que era un nacimiento espiritual. En el momento que recibimos al Señor Jesús, hay un nacimiento espiritual en nosotros. Y a partir de ese momento, la parte espiritual empieza como a activarse. Ahora, todo cristiano va a tener una lucha constante, porque no es que yo me convertí a Cristo, ¿verdad? Dios me hace una nueva criatura, o sea, Dios empieza a transformarme de adentro hacia afuera, porque Dios siempre trabaja de adentro hacia afuera. Los cambios que se hacen de afuera hacia adentro son temporales, pero los cambios que se hacen de adentro hacia afuera son cambios que perduran. Date cuenta que a veces hay gente que dice, bueno, de repente hay gente que tiene problemas de sobrepeso. Dice, bueno, me voy a operar el estómago. Y se operan el estómago. Ajá. Pero bajan de peso al principio, pero los años vuelven otra vez a tomar el mismo peso o mayor que el que antes tenía de la operación, porque hizo un cambio de afuera hacia adentro, no lo hizo de adentro hacia afuera. Y Dios trabaja de adentro hacia afuera. Ahora, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que si nosotros nos ocupamos de la carne, y cuando habla de la carne, habla de la parte natural, de la parte física, no habla del cuidado que tenemos que tener, bueno, que tengo que alimentarme, que tengo que bañarme, que tengo que arreglarme. Está hablando realmente cuando habla de la carne en la Biblia, habla de las obras de la carne, que podemos verla en Gálatas capítulo 5. Habla que son, ¿verdad? Pleitos, contiendas, enemistad, hechicería, brujería, idolatría, adulterio, fornicación. Sale una larga lista de bastantes cosas que son las obras de la carne. Entonces, ¿qué sucede? Si alguien practica esas obras de la carne, ¿qué va a traer? Va a traer muerte, porque recordemos lo que hablamos un principio. ¿Cuál fue el problema de Adán y Eva con Dios? Que desobedecieron lo que Dios le había dicho. Y eso trajo muerte. Por eso él dice, si te ocupas de la carne, o sea, ¿de qué te ocupas de la carne? Te ocupas de vivir en el pecado, de vivir en lo malo, de vivir en idolatría, en hechicería, en pleito, en contienda, en adulterio, en fornicación, en envidia, en celo. Si te ocupas de eso, tu final va a ser la muerte. ¿Por qué? Porque no te estás ocupando de lo que ahora tú como hijo de Dios tienes que ocuparte, que es el espíritu. ¿Y qué es el espíritu? Amor, paz, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza, que es el fruto del espíritu. Ahora, ¿cómo desarrollo esa parte espiritual? Por medio de una comunión profunda con Dios. No puedo desarrollar lo espiritual si no me conecto con la fuente. Y yo siempre, para explicar esto, lo que hago es compararlo con el celular. Ahorita la mayoría de la gente tiene un celular y si no lo tiene, por lo menos lo conoce. Si yo no cargo el celular, yo lo uso, pero no lo cargo, el celular va a estar bueno, pero se me va a apagar. ¿Por qué? Porque no le he conectado a la fuente que lo carga o lo recarga de energía. Si yo como hijo de Dios, si yo como cristiano, si yo como ser creado por Dios, no me conecto con la fuente que es Dios, entonces no voy a poderme recargar espiritualmente hablando. Y aquí, Fabiola, no hay puntos intermedios porque el problema de mucha gente es que siempre busca un punto intermedio. Entonces hay gente que dice, bueno, tú le preguntas a alguien, ¿tú eres bueno o malo? Y él se queda pensando y dice, bueno, más o menos. Porque la gente le cuesta decir o que eres blanco o que eres negro. Entonces le dice, bueno, yo soy gris, ¿verdad? Yo prefiero estar en el punto intermedio, ni tan radical de un lado ni tan radical de otro. Pero es que el problema es que en la Biblia no sale un punto intermedio. Habla solamente vida o muerte. Habla solamente Dios o los demonios. Habla solamente de carne o de espíritu. Entonces, Dios no es un Dios que está en un punto intermedio. Dios es un Dios que está en alguno de los dos puntos que existen. O estamos con Dios o estamos con el diablo. O somos salvos o estamos perdidos.
o vivimos en la carne o vivimos en el espíritu. Pero no hay algo como un punto intermedio que puedo decir, bueno, o estoy en la carne, pero estoy en el espíritu. No, o estás en la carne o estás en el espíritu. O estás practicando el pecado o estás viviendo en santidad por medio del Espíritu Santo. Ahora me hiciste una pregunta que me fui, pero que la quiero contestar, y es cuál es la diferencia entre el espíritu y el alma. La parte Sí, porque, almática que hay, están los sentimientos, las emociones, la voluntad y el razonamiento. Esta ok. parte almática es lo que está entre el espíritu y entre la parte física. Ahora, ¿qué es lo que tengo que Mm, entender yo? Que yo tengo que lograr que mi parte espiritual sea mayor que lo que la Biblia me dice que es la carne, que es esa naturaleza que todos tenemos. Porque hay gente que piensa, bueno, me convierto a Cristo y ya no tengo que luchar con más nada. No, ahí es que apenas comienza el proceso, porque comienza el proceso de lo que la palabra llama santificación. La santificación tiene dos figuras o dos formas de entenderla. ¿Cuál es? Yo, en el momento que recibo a Jesús, Dios me santifica porque la sangre de Cristo perdona y borra todos mis pecados. Pero también la santificación, que significa que Dios empieza a trabajar en mi vida. Es como cuando tú llegas a una casa y está muy sucia. Obviamente, en un momento tú no la vas a poder limpiar todas, porque si la casa está muy sucia y desordenada, por más que tú intentes arreglarla en un momento, rápidamente no lo vas a poder hacer. Pero si lo vas haciendo partes. progresivamente, sí lo vas a poder hacer. Entonces, Dios cuando viene a nuestras vidas y nos limpia, Dios empieza a trabajar en nosotros y nos empieza a santificar. O sea, empieza a quitar de nosotros las cosas que a Él no le agradan y empieza a colocar las que a Él le agradan. Por ejemplo, yo te hablo de mí. Cuando yo me convertí a los 18 años, o Dios me salvó, para ser más específico, yo me recuerdo que yo era un joven que decía demasiadas groserías y maldecía por todo. De 10 palabras, 9 y media eran groserías o maldiciones. Entonces, cuando Dios llega a mi vida, una de las cosas que Dios empieza a trabajar en mí es mi forma de hablar. Y al principio me costaba porque al principio decía, bueno, pero ¿cómo me quito todo este lenguaje soez, grosero, de maldiciones? Y fue en la medida que yo me fui relacionando con el Señor, conectándome a la fuente, empezando a vivir en el Espíritu. ¿Cómo lo hago, pastor? Por medio de la oración, por medio de leer la Biblia, por medio de congregarme en una iglesia donde se predica a Cristo, por medio de alabar y adorar al Señor, por medio del ayuno, por medio de la obediencia. Dios empezó a limpiarme. Y entonces, de 10 groserías que decía o 9 y media, empezaron a bajar a 8. Después empezaron a bajar a 7. Después empezaron a bajar a 5. Después empezaron a bajar a 2. Después a 1. Y después ya desapareció. ¿Por qué? Porque fue un proceso de Dios trabajando en mí. El espíritu sobre la carne, o sea, sobre lo malo. Entonces, ¿qué tenemos que lograr entender? Que en la medida que yo me conecte más con el Espíritu de Dios, que yo tenga una vida espiritual más profunda, yo voy a ser un hombre, una mujer que va a poder ser cada día más como Jesús. No somos perfectos y nunca seremos perfectos, sino hasta que Cristo nos llame a su presencia. Pero mientras estemos aquí, seremos una obra que cada día será mejor. Será una obra que cada día estará mejor, estará cada día más limpia, estará cada día más ordenada, estará cada día en mejor forma. ¿Por qué? Porque Dios trabajará en mí. Date cuenta que la palabra del Señor dice, el apóstol Pablo decía, estando persuadido de esto. Cuando Pablo dice estando persuadido, está diciendo, estoy completamente seguro de esto. ¿De qué estaba seguro Pablo? Que el que comenzó la buena obra en vosotros, él la va a perfeccionar. Y qué bueno saber de que no soy perfecto, pero que sí soy justificado porque la sangre de Cristo me justifica, la sangre de Cristo borra todos mis pecados y que ahora en mi caminar en Cristo, Dios me está a mí formando y transformando cada día más a su imagen. No es que somos santurrones, no es que somos perfectos, pero somos hombres y mujeres que vamos en el proceso de ir cada día a ser más como Jesús, de manifestar sus palabras, de manifestar sus obras, de manifestar su carácter. Un carácter que no está de repente llevado por lo malo, sino por lo bueno y por lo del Señor.
Entonces sigue ahí, Fabiola.